Bien, yo soy Carol Williams, doy conciencia corporal en la escuela de danza, que hay un montón de alumnos, y soy osteópata, licenciada en kinesiología y trabajo con las fascias hace muchísimo tiempo. Hice mi tesis sobre fundamentos de normalización del tejido conectivo de las fascias en tratamiento osteopático. Concretamente, hay varios abordajes de la fascia, ¿sí? Sí es interesante lo que la fascia empieza a revelar en función de la intervención que hay en la respuesta, ¿sí? Dentro del movimiento. El sistema facial es un sistema de membrana de tejido conectivo que envuelve todos los órganos del cuerpo y envuelve todos los sistemas, ¿sí? Entonces es como una gran red, ¿sí? Que envuelve absolutamente todas las estructuras y los sistemas, ¿sí? El sistema muscular, y a eso se le llama miofascia, el sistema vascular, ¿sí? Y todas las fascias que envuelven el sistema nervioso, ¿sí? Entonces eso hace que hay un montón de canales por donde viaja, ¿sí? La información que nosotros aplicamos al cuerpo. En principio lo aplicamos como una... Hay diferentes abordajes. Ale habló de inducción miofascial. La inducción miofascial no es igual a la inducción facial. Yo lo que desarrollo durante estos tiempos es la diferenciación entre inducción miofascial, que necesita más carga. Ahora, en uno de los momentos, cuando yo le haga inducción a través del toque a Ale, yo le estoy poniendo una fuerza que va a ayudar a reclutar toda la tensión y un montón de fenómenos que pasan adentro de las fascias para que podamos obtener una respuesta que sea únicamente mediada por la respuesta facial y no sea necesariamente no exista necesariamente la instancia donde yo pienso, esto que primero explicó Rocío, yo pienso, hay una despolarización del cerebro, se llama ese input, ese impacto, ese evento, que decía ella, es una despolarización y llega a contraerse, se produce la contracción muscular. Entonces, sí. El tejido conectivo de la fascia se tabica en toda la estructura y esta red continua funciona por la lógica de un principio que se llama tensegridad, ¿sí? El modelo de tensegridad, si puedes pasar la siguiente. Ay, perdón. Esa es una imagen de Nell Tower de Snelson. El modelo de tensegridad es un modelo donde hay un componente rígido, ¿sí? Donde se producen fuerzas discontinuas de compresión, ¿sí? Dialogando, un binomio de fuerzas dialogando con un componente de tensión continua, y ese diálogo en la macroestructura del cuerpo, porque falta nombrar a Donald Lindberg, que es un biólogo que explica que a nivel celular existe esta estructura entre un componente rígido, ¿sí? Y el componente elástico. Entonces, en la macroestructura del cuerpo, esos componentes están representados, los componentes rígidos por los huesos y los componentes elásticos por la fascia o la miofascia, que es la primera capa, la que envuelve los músculos, y luego hay otras capas más. Entonces, los músculos forman el tendón, ¿sí? Ahora vemos algunas imágenes ahí adelante. La organización facial general se divide en dos grandes. Estuvimos trabajando y trabajamos con eso en la escuela, la diferenciación de la fascia superficial y luego la fascia profunda. Dentro de la fascia profunda está la organización de varias, hay muchas clasificaciones, pero vamos a tomar una clasificación más simple donde divide las fascias en la miofascia, que es aquella fascia esto blanco, ¿sí? Que vemos en la carnicería, que tiene fibras. Esas fibras son fibras de colágeno, en principio hay fibras de colágeno, elastina, reticulina, pero sobre todo de colágeno, que permiten la organización, ¿sí? De las fuerzas que construyen todo el movimiento. La miofascia se divide en capas, tiene la particularidad de ser tejido denso modelado. Eso quiere decir que hay muchas capas que forman la envoltura del músculo. Algunas capas tienen la dirección de la fibra del músculo y otras capas tienen otras direcciones, porque la realidad es que nosotros no nos contraemos en un 3D, ¿sí? La fascia explica que el cuerpo no es 3D, ¿sí? Es por lo menos 6D. Sí nos movemos en un 3D porque la superficie articular de una articulación como el codo me permite solo hacer flexo-extensión, bueno, pronunciación por otras causas, pero no puedo ir para afuera y para adentro porque me pone el tope del material rígido. Pero luego las fascias
construyen la posibilidad en esas otras capas, en otras direcciones, que el movimiento, ¿sí?, sea una composición de líneas de fuerza y de intervención de muchos músculos. Entonces, esa división era entonces en fascias musculares o miofascias, viscerofascias. Hay otros planos que envuelven solo vísceras, que vamos a hacer después. Primero vamos a hacer algunas pruebas sobre lo facial muscular y luego algunas pruebas sobre la inducción de fascias internas, por la fascia endotorácica. Dentro del tórax hay una camiseta de fascias y después otras que conocemos más porque envuelven y protegen algunos órganos, como son el pericardio, que envuelve el corazón, la pleura, que envuelve los pulmones, y el peritoneo, que envuelve los órganos abdominales. Y luego hay otro nivel facial, entonces miofascia, víscera, que es las meninges, que envuelven, ¿sí?, y protegen el sistema nervioso central, los hemisferios, luego el tronco del encéfalo y finalmente médula. Vamos a hacer una aproximación donde vamos a trabajar sobre el tubo dural, que es la continuidad de las meninges en el canal raquídeo, adentro de las vértebras, ¿sí? Y finalmente entender esto, por eso decía, sí, que el WIMO hasta ahora estuvo claramente probando las señales en relación a la contracción muscular, pero el músculo, la organización de la fascia, de la miofascia, igual que la organización del nervio, tiene distintos niveles, ¿sí? Tiene distintas capas. Entonces yo siempre comparo para explicar el músculo como un paquete de fideos, donde cada fideo es una fibra muscular. De hecho, la fibra muscular es una fibra alargada. Imaginemos que cada fideo tiene un plástico, cada 10 fideos tenemos otro plástico, ¿sí?, y todo el paquete tiene otro plástico. Cuando la fibra muscular se termina, los plásticos se condensan y forman el tendón. Un porcentaje de otras fibras que están formando parte de otros plásticos sobre el paquete de fideos, vamos a decir, le damos a la capa externa, ¿sí?, que es el epimicio. No tenemos solamente una sola capa que forma el tendón, sino que tenemos varias capas más. Algunas forman el tendón, otras más superficiales conectan un músculo con otro, otros conectan, ¿sí?, músculos a más distancia de un mismo tipo o grupo muscular, y luego otras condensan y forman tabiques entre los grupos musculares. Así es que yo puedo tener la selectividad de movimiento que tengo. Ahora, hasta aquí llegamos. Yo lo que sí no nombré, que por ahí es interesante entender respecto de los potenciales bioeléctricos, además de la tensibilidad hay otros fenómenos, ¿sí?, o leyes que rigen el comportamiento de las fascias. Una es la tixotropía, ¿sí?, que es las fascias son membranas de tejido conectivo. El tejido conectivo básicamente está formado por fibroblastos, que son células que producen fibras. Esas fibras, sobre todo, son colágeno, elastina y reticulina. Entonces, esas fibras que vemos en la imagen de una fascia profunda miofascial son fibras de colágeno, ¿sí?, que emulan el tejido en una dirección, ¿sí? Son sintetizadas por el fibroblasto, que está todo el tiempo cambiando. Nosotros tenemos un recambio de tejido, no lo sabemos solamente cuando uno tiene una fractura y sabe que el hueso va a soldar, ¿sí?, pero hay un recambio continuo de tejido. Esas células y esas fibras están en una sustancia que forma parte del tejido conectivo, que se llama sustancia fundamental, que tiene unas proteínas particulares, ¿sí?, que se llaman proteoglicanos, ¿sí?, que son como, toman agua y forman una sustancia en forma de gel. Cuando nosotros inducimos las fascias, el colágeno, ¿sí?, utiliza el grado de tensión. Si hago una movilización, utilizo la movilización para reorientarme, ¿sí?, en la dirección en que la fuerza, ¿sí?, se está imprimiendo en el sistema. Eso por un lado. Por otro lado, esta sustancia fundamental se agita por la intervención mecánica y pasa de estado de gel a sol, ¿sí? Entonces, y cuando la fuerza pasa, si sacamos y dejamos de intervenir, las modificaciones que tuvo este gel, porque es viscoelástico, permanecen. Vuelve a un estado de reposo, pero ya no es el estado de reposo anterior. Y en relación con la bioelectricidad, ¿sí?, y los biopotenciales,
El colágeno es semiconductor y tiene la posibilidad el tejido mismo genera algo que se llama piezoelectricidad. Los que somos parakinesiólogos lo conocemos porque hay un aparato que se llama ultrasonido que recibe. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si un cristal, ¿sí? El cuerpo es considerado un cristal líquido, donde todas las instancias del cuerpo, los músculos, los nervios, los vasos y las fascias, funcionan como cristales. Entonces, si reciben una fuerza mecánica, generan una diferenciación de potencial pequeña que se empieza a transmitir alrededor de los tejidos. Y esa es como la explicación de los biopotenciales. Digo, todos los tejidos tienen su biopotencial o colaboran, ¿sí? Pero el tejido, el conectivo, tiene el colágeno, que es un semiconductor muy potente, y hasta ahí son las cuestiones que hoy se pueden saber y probar. Hay otras cuestiones diferentes y como nuevas respecto de una célula que se llama telocito, ¿sí? Que es una célula que se cree, esto es lo que te preguntaba ahí, Toby, con los fotones, ¿sí? Tiene la capacidad de generar una trama alrededor del tejido. Es una nueva célula descubierta en el tejido conectivo donde la célula forma un nest, forma como una red, un nido alrededor de las células mesenquimáticas, ¿sí? O las famosas pluripotenciales, ¿sí? Y entonces tiene una gran implicancia dentro de la regeneración del tejido, ¿sí? Bueno, a mí me importa más desde ahí porque lo que hacemos con la inducción facial, ¿sí? Es estimular al tejido y decirle al fibroblasto que remodele el colágeno, ¿sí? Y a través de la bioelectricidad va a haber una transmisión y una equilibración incluso a distancia, ¿sí? En esa distancia también se genera un campo eléctrico, ¿sí? Biomagnético, que dentro de la osteopatía hay una nueva línea que se llama biodinámica. Yo hago osteopatía biodinámica, donde nosotros estamos tratando el cuerpo aquí, por eso explico esto, porque tal vez pasé en la sesión, y yo me puedo ir o referencio que voy por los planos. No vamos por un plano que no existe. En el diseño de las fascias hay otros, en la anatomía de las fascias hay otros autores que aportaron mucho más detalle, muchas más capas. Entonces voy a decir, si yo pongo la mano en la pared, como voy a hacer con Ale, y por adentro hay cables, ¿sí? Me puedo ir por todas las paredes a aquella pared de la facultad. Entonces por ahí a veces eso va a pasar y bueno, no es magia en lo más mínimo. Entonces esa es la diferencia. Un poco cuando hago eso no estoy haciendo inducción miofacial, no estoy poniendo carga. Si ven la diferenciación entre miofacial y facial, por definición, tiene que ver con si pongo carga y estimulo y excito al sistema para que responda o no, ¿sí? Porque la inducción miofacial es un término acuñado por Andrés Pilat, ¿sí? Pero luego a mí me pasó que yo me formé con él y el cuerpo me pidió que me vaya, que no podía estar todo el tiempo poniendo carga. Y entonces me encontré con la instancia de inducir facialmente y no tener que poner una carga mecánica. Al mismo tiempo, cuando hablamos de que la célula se altera y cambia todas sus funciones químicas y metabólicas por una carga mecánica, estamos hablando de interferencias mínimas en el toque, donde en la inducción, si yo me meto una tela, ¿sí? Y ahí tiene mucho que ver unos receptores que se llaman receptores de Ruffini, que son terminaciones nerviosas libres, que ahí también hay diferenciación dentro del cuerpo, igual que ustedes establecen diferenciación dentro de las redes y tipo de electrodos y